¿Os acordáis de Oscar Pistorius? Sí, el que mató a su mujer accidentalmente y era un atleta paraolímpico. Sí, tú seguro, Nate, que aunque por nombre no lo reconozcas, seguro que has visto su imagen de una persona sin piernas y corriendo. ¿Con dos ganchos? Sí, lo he visto. Vale, pues ese fue un ídolo. O sea, en su momento Pistorius Sudafricano. era sudafricano, como alguien súper reconocido por su fuerza de voluntad, por la velocidad que llegaba a tener, que bueno, y no hubo como el debate de si dejarlo participar fuera de lo paralímpico, y llegó a participar. Sí, que tenían Y hubo mucho ventaja debate. porque... Sí. Hubo mucho debate. Bueno, el caso es que pasó del cielo al infierno en una noche, porque una noche de 2013 mató a tiros a su pareja, que se encerró en el baño después de una pelea violenta, y él pues acribilló la puerta y no sé, diría que era así porque ahora no me acuerdo exactamente cómo fue, que el caso fue muy viral. Él decía que le iban a atracar y tenía miedo y disparó la puerta y mató a la mujer. Entonces fue un caso y un juicio súper viral que no me acuerdo. No, le cayeron 15 años. Vale. Le cayeron 15 años. Lo que pasa es que ya ha cumplido más de la mitad de la condena y podría optar ya a libertad condicional. Eso fue incluso en el día de San Valentín. Es que fue un crimen también de esos de... Vamos, de Rincón de Georgia en unos años, del día de San Valentín y todo eso. Claro, es un caso en el que si él realmente lo hizo, claro, tendría que recordar el crimen. Siempre he pensado que un asesinato no te puede salir tan barato. Al menos bajo mi punto de vista. Ya no hablo de tema legal, incluso al tema a nivel de opinión personal. Piensa que 15 años, con la mitad condicional, que ya puedes hacer mucha vida fuera de la cárcel. Si te portas bien, ya podríamos decir que estarás libre. Y al final te ha costado 7 añitos o algo así, el crimen, entre 7, 8 años. Hostia, has matado a tu pareja. A tiros. Y si le cayeron 15 años, yo creo que entonces vieron que era un homicidio. ¿No os parece barata la condena? O, por ejemplo, Nate, ¿crees que tampoco a cuantos más años no ganas nada? O sea, ya salió él. No, pero puede salir ya. O sea, ya hay el debate de si va a salir o no el condicional. Ahora, este es el tema como del que menos sé en el mundo, casi, pero yo creo que debería tener más años, sí. O sea, sinceramente... ¿Tú crees en la cadena perpetua? ¿En casos de grandes asesinos, crímenes atroces? Sí. ¿Y Yo creo que sí. pena de muerte? ¿Crees en ello? Uf, aquí me estás pidiendo mucho, ¿eh? Claro, yo aquí vienes a que te pida. Ping. No la veo del todo mal. Tampoco. Pero en casos muy extremos. En casos muy extremos. El problema de la pena de muerte es determinar que es un caso muy extremo, ¿no? Quizás. Y equivocarte. Y además el hecho de decidir sobre la vida de una persona pues es muy debatible, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, el hombre el del cáncer de ojo, Garavito. Es igual se podía haber fusilado. Y va a salir ese hombre. Claro. Sí, según bajo la ley, que es una barbaridad, iba a salir, sí. Pues que no me cabe en la Que cabeza. seguramente hubieran encontrado maneras de que no saliera, incluso para su propia seguridad, pero sí. Yo creo que lo hablamos, ¿no? Sí, lo hemos hablado y tú y yo estamos de acuerdo en lo mismo. Cadena perpetua en casos muy extremos. Estoy de acuerdo, incluso en la pena de muerte en casos demostrables, muy extremos, donde ya no haya solución. Un tío como el Agapito ¿Cómo Agapito? Agapito. He dicho el del cáncer de ojo, para no ser Garavito. Ya, pero Agapito era un payaso, ¿no? De los de Miliki. Agapito, Miliki, claro. ¿Pero cuántos años tienes tú? Porque eso ya me suena viejo hasta a mí. ¿Qué va? O sea, ahora mismo es como si hablara con mi padre. ¿Tú veías la 1 cuando solo existía la 1? No. ¿Cómo están ustedes? A mí no me gustaban mucho los payasos de la tele. Yo no me acuerdo. Un coñazo. Recuerdo de verlo luego en vídeos. Miliki, Fofito, ¿no? Miliki, Fofito, Agapito. Yo creo que Sí, Miliki, Fofito, Agapito. a mí no me suena Hasta buscarlo. A mí no me suena Agapito de una puta mierda, también te lo digo, ¿Qué nos apostamos? Mira, Búscalo. Por Agapito. Agapito, payaso. Payasos justicieros. Hostia, no. Me lo he Has inventado. hecho. Se te acabas. Agapito catalán payaso. O sea, y ojalá me hubiera ajustado 3.000 Hostia, ¿para qué coño lo habéis buscado? 3.000 euros. ¿Para qué coño lo habéis buscado? O sea, se equivocó en el nombre No, y o sea, se inventó esta historia. No, eso es para que sepáis cuando Oscar Bueno, pero- o sea, cuando tenga ahí, cuando esté muy vehemente. No, esto es así. Que sepáis que la mitad es De verdad invento. que recordaba a Agapito, no sé por La ha qué. resuelto bien, ¿eh? Se ha equivocado en el nombre
¿Cómo se llama? El Garabito. Garavito. Garavito. ¿Y él cómo Garabato. se llama de apellido? Duarte. No. Nunca más me voy a olvidar. Ojalá tener el clip dando la mano como un hombre, dando la mano así con la mano fuerte. En la Ha vida dicho, me voy a olvidar. No voy a olvidarlo. Pero empieza nunca". por D. Sí. Vale. ¿Ves? Dorta. Sí. Bueno. Ahí estamos. Vas con lag, ¿eh? Un poquito. Duarte no un poco la versión Sí, pero no está mal Oscar portuguesa, Duarte, tiene ¿sabes? su- Oye, pues te digo una cosa, me mola más que Dorta, ¿eh? Duarte. Sí, tiene como rollo artístico. ¿Sabes Oscar que hay una Duarte. página en internet que puedes poner cuántos, por ejemplo, Jordi, cuántos Jordi hay? Y en España te sale exactamente el número de Jordis en España y por comunidad es del Instituto Nacional de Estadística. Hostia. Te sale dónde hay más gente. Y otro día busqué Oscar, me salieron 3 millones de personas. Y Dorta, que me salían 200.000 o así, estaban todas en Canarias. Todas. Y uno en Ourense, algo así. Un par. Pero mola porque puedes ver. Está guay, ¿de dónde viene el apellido y todo eso? Sí, ¿no? puedes ver dónde de España está. Dónde hay esas más personas. Mira, esa es la página. Agapito. Agapito. Dale, Mira. dale nombre. Ahí está Sí, hecho. sí, Agapito. 2.299 hombres. Edad media 70 años. Y Agapito. fíjate que todos están. Sí, o sea, vamos a decir que a la parte derecha de España no hay mucho agapito. No es muy típico. Y Madrid tampoco, no te creas, ¿eh? No. Pero si te vas un poco a Salamanca, Cáceres. bueno, claro. Sí, a Extremadura. Andalucía tampoco, no mucho, ¿eh? Extremadura, lo que sea, las Castillas. La parte del norte me sorprende, ¿no? Galicia no tan. Bueno, Galicia una parte. Agapito 70. Si la media es En 70 años. Cantabria. Habrán de 90. Y de 100 muchos. Sí. Bueno, has recordado un nombre bonito, Agapito. ¿Y por qué no te pones Agapito Dorta? Ojo, Oye, Ojo, que hay una actualización aquí buena. Agapito Dorta. Agapito Dorta. ¿Qué tan difícil es cambiarse el nombre ahora? Fácil, Tú fácil. vas ahí, es como el GTA, ¿no? Fácil. Remake. ¿Te cambiarías el nombre? Buah, sí, un coñazo, tío, cambiarme el nombre, porque yo me tendría que cambiar el nombre. ¿Dónde me lo cambio? ¿En Uruguay? ¿En Italia? Aquí no. No, porque tú odias España, claro. No, pero yo aquí no pinto nada. Yo aquí no me dejan ni votar, creo. Qué rápido la pidamos a Ahora la me dicen, Hombre, claro, si no tienes al más nacional no puedo. Claro. ¿Tú votas en Italia? No. ¿Pero podrías votar en Italia? Podría, pero no lo ¿Votarías a Meloni? hago. Es que no sé. No sé. ¿Te gusta Podría. Giorgia Meloni? Podría votar, pero no sé. Sería no. desde el desconocimiento Meloni, completo. Giorgia Meloni. Sí. Sí. No, y tiene ahora mismo una... Para ser Italia... No, bueno, Meloni. Para ser Italia, que es un caos político, creo que tiene bastante buena fama. ¿Sí? Dentro de que Italia es una locura lo que duran los políticos. Creo que ella sí que de momento está gustando. Bueno, Así que sí, yo que no me quiero posicionar en nada de política.